Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Comienza la tarde, bienvenidos. Es un gusto acompañarles. Soy Carlos Alberto Figueroa. Hoy por Idania Chirín nos vamos a revisar en estas 2 horas lo que es noticia alrededor del mundo. Vamos a compartir la agenda informativa en este lunes 12 de noviembre de 2018. Comenzamos. Fuego sin control. Es bautizado como Camp Fire. Ha arrasado casi por completo la localidad de Paradise, donde residen unas 26.000 personas. Además de cobrarse la vida de al menos 31 ciudadanos, esta conflagración ha destruido más de 6.500 edificios, en su mayoría allí en esa localidad, y ya es considerado el más devastador de la historia en el estado de California, en la costa oeste de los Estados Unidos. Las autoridades buscan a más de 200 personas que permanecen desaparecidas, por lo que temen que el número de víctimas sea mayor. Víctor Hugo Rodríguez, periodista de nuestra cadena aliada Telemundo 51, nos envió el informe. Víctor, usted recorrió una de las zonas afectadas. ¿Qué encontró allí? ¿Cómo han afectado las llamas a los residentes? Pues este es el resultado de este potente y mortal incendio. Como ya lo mencionabas, le ha cobrado la vida a varias personas y todavía más se encuentran desaparecidas. Aquí, pues son 5 casas que quedaron completamente destruidas por el incendio. Pareciera que una bomba cayó encima. Los fuegos siguen consumiendo terreno en ambos extremos del estado. Los fuertes vientos que soplan representan un desafío para los más de 8.000 bomberos que combaten los incendios forestales que arden en el norte y sur de California. Equipos de bomberos de otros estados siguen llegando al lugar. Brigadas de rescatistas trabajan en Paradise, al norte de Sacramento, una localidad de 27.000 habitantes donde casi 7.000 estructuras y negocios fueron destruidos por las llamas. Las autoridades instalaron un laboratorio ambulante de ADN y convocaron a antropólogos para que ayuden a identificar a las víctimas del incendio forestal. En todo el estado, 150.000 personas siguen desplazadas en lo que ya es considerado el incendio más destructivo en la historia de California. Al sur del estado, el incendio denominado Wolseley también está dejando una estela de destrucción desalentadora. Lo que vemos aquí es que el incendio ya está parado, pero todavía está en unos lados que está un poco caliente. Y eso lo que estamos haciendo es poniendo más gente para mover eso que está quemado a las otras partes que no está quemado. Residentes de las áreas afectadas por el incendio Wolseley estallaron contra las autoridades y en un salón de fondo se efectuaba una junta comunitaria. Ahí cuestionaban las acciones de los bomberos. Vilma quería saber por qué no había desde las primeras horas helicópteros para combatir las llamas. Queremos saber cuáles casas están quemadas y cuáles no, dijo, porque mis vecinos han perdido todo y tengo miedo de que mi casa sea una de las afectadas. Las últimas cifras de estructuras quemadas eran casi 180, pero con el paso de las horas, más hogares y estructuras sucumbieron a los voraces siniestros en las áreas de West Hills y Agoura Hills. Mi vecino habló con el policía y le pasó una troca de bomberos y nos dijo que estábamos bien porque ya estaba más arriba. 2 personas fueron halladas muertas, calcinadas por las llamas que arrasaron con las mansiones de Malibu y con los suburbios de la clase trabajadora de Los Ángeles por igual. Y por suerte, pues muchos de los residentes de esta comunidad pudieron desalojar pues sus viviendas y como podemos ver esto es lo que quedó, pues lo que del techo de una cama, pero todo en esta comunidad quedó completamente destruida. Reporte de Víctor Hugo Rodríguez en nuestra cadena aliada Telemundo 51. Ha estado allí en el lugar de la noticia reportando minuto a minuto lo que ocurre. Y ahora vamos a conocer dónde se concentran esos focos del incendio y cómo están afectando a la población. En pantalla con nosotros en el Centro Internacional de Noticias, Nicolai Abril nos explica. Nicolai.
Hola Carlos, ¿qué tal? Pues déjeme empezar contándole cuáles son los focos de incendio alrededor de las ciudades importantes del estado de California. La peor situación se presenta, ahí lo ven ustedes, hacia el norte, en Paradise. Esta es una de las zonas más arrasadas por el llamado Camp Fire, que es ya el más destructivo en la historia reciente del estado. Otras localidades cercanas a Sacramento, San Francisco y San José han resultado afectadas. Son estas que se encuentran hacia el sur del estado. Al lado de Malibu y bajo el nombre de Woolsey Fire, también grandes cantidades de hectáreas se han incinerado. Bueno, revisemos ahora cómo se producen los incendios forestales y cómo son combatidos. Este tipo de conflagraciones se propagan debido a una combinación de viento, vegetación y terreno montañoso. El viento aviva las llamas y transporta brasas y partículas ardientes. La vegetación alimenta el fuego. Cuanto más seco es el bosque, más rápido se propagan las llamas, viajando a una velocidad de hasta 5 kilómetros por hora. Y cuanto más espeso es el bosque, más rápido crecen las llamas, especialmente si no se limpia regularmente el sotobosque. Una alfombra de hojas secas es el combustible perfecto. En las zonas montañosas, las pendientes ascendientes tienden a acelerar el fuego, mientras que se desacelera cuesta abajo. En las zonas de alto riesgo, los observadores aéreos llevan a cabo la vigilancia todo el día, todos los días. Tan pronto como se detecta un incendio, los seguidores descargan agua mezclada con un retardante de llama, una sal a prueba de fuego que ayuda a evitar que la vegetación se queme. Si el fuego se desarrolla, los aviones que transportan mayores volúmenes de agua van y vienen sobre la zona, apagando las llamas con su carga de 6.000 litros de agua. En tierra, los bomberos son enviados y coordinados por un puesto de comando para asegurar que no resulten heridos por las toneladas de agua que caen desde el aire. Carlos, son algunas de las estrategias que aplican las autoridades para contener y también controlar las llamas que golpean el estado de California desde el pasado día jueves. Gracias, Nicolai. Entendemos un poco cuáles son los focos, cómo se ha extendido este incendio. Ya es calificado como el más devastador en la historia del estado de California. Y a propósito del tema, este fin de semana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a culpar a las autoridades demócratas del estado de California por esa devastación que deja el incendio. El mandatario asegura que con un buen manejo forestal, ha dicho, se hubiera podido evitar el fuego y su extensión. El republicano pidió a los encargados, a través de su cuenta de Twitter, ser más inteligentes. Ya Trump había amenazado el sábado con no otorgar más ayudas federales a California bajo gobierno de la oposición demócrata. El mandatario también, en medio de su análisis, se solidarizó con las familias de las víctimas. Con un manejo forestal adecuado podemos detener la devastación que constantemente ocurre en California. Sean inteligentes. 4:10 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. Es momento de que revisemos otras noticias que marcan la agenda informativa del día. Es noticia la denuncia internacional de la hermana del diputado venezolano Juan Requesens, que fue detenido arbitrariamente en agosto luego de ser acusado de ser el autor del atentado en contra de Nicolás Maduro. En España, la también líder universitaria se va a reunir con líderes políticos europeos para dar a conocer la situación de su hermano, que se encuentra en prisión. Marcelo Moncayo, en Madrid, tiene el informe. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. En España se encuentra Rafaela Requesens, hermana del diputado venezolano Juan Requesens, quien, como ustedes saben, ya cumple más de 90 días detenido, acusado de ser parte del supuesto complot para matar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ella quiere desde España denunciar a nivel internacional la situación de indefensión en la que estaría viviendo su hermano. Hasta Madrid llegó Rafaela Requesens, hermana del diputado venezolano Juan Requesens, quien lleva ya 97 días detenido, acusado de ser parte de una conspiración para asesinar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Rafaela considera necesario denunciar a nivel internacional la situación de indefensión en la que estaría su hermano para conseguir el apoyo que podría producir su liberación y la de otros presos políticos. Todos los pronunciamientos son fundamentales, todos esos granitos de arena que se van sumando a un pote son muy importantes. Las sanciones tienen que seguir, esas presiones hacia el régimen de Nicolás Maduro tienen que continuar, porque los venezolanos estamos dándolo todo
pero la comunidad internacional, las instituciones, las organizaciones no pueden voltear la mirada y tienen que seguir haciendo las presiones necesarias desde sus espacios, que nosotros los venezolanos seguiremos haciendo lo que esté en nuestras manos. Nosotros estamos buscando la libertad plena de Juan y de todos los presos políticos. Rafaela Requesens además confirmó que su hermano se encuentra fuerte pese a los problemas de salud que se le han presentado. Esto según información de sus abogados, quienes lo han visto casi 90 días después de su primer encuentro. Juan está fuerte y sea donde sea que lo tengan y como lo tengan, Juan va a seguir siendo fuerte. Y por eso es que hoy yo alzo la voz, porque Juan la ha alzado durante muchísimos años por los venezolanos y hoy nos toca hacer la voz de Juan Requesens y de toda Venezuela. Rafaela Requesens tendrá varios encuentros con medios de comunicación españoles y con representantes de la política europea, a quienes les contará detalles de primera mano sobre el estado de su hermano. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. Televidentes de la tarde, y lo dicho, en los próximos días Rafaela Requesens viajará hacia Bruselas para reunirse con distintos diputados europeos y contarles la situación de indefensión en la que vive el legislador Juan Requesens. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Y es noticia, la policía nicaragüense que se encuentra bajo entrenamiento militar. Se realizó en distintas zonas del país el curso denominado por el oficialismo como Concentrado Táctico Militar. Se trata de un taller en el que los agentes son sometidos a un intenso entrenamiento castrense, lo que es cuestionado por críticos del régimen. Sostienen que la dictadura está preparando a los uniformados para una guerra. Temen además las organizaciones defensoras de los derechos humanos que esta capacitación termine en una mayor represión a los manifestantes que desde hace casi 7 meses alzan su voz pidiendo la democratización en el país, la renuncia del presidente Daniel Ortega y luego la liberación de los llamados presos políticos. Nos acompaña Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Señora Vilma, buena tarde, bienvenida y gracias por dedicar estos minutos a nuestra audiencia. Sí, buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Se ve el entrenamiento que se le da a la policía, algo inusual, algo que no está dentro del ordenamiento jurídico y que se escapa de las funciones que tendría la policía para el control del orden público. ¿Cuál es el mayor temor que tienen ustedes en estas organizaciones de derechos humanos a propósito de este entrenamiento táctico militar? Sí, efectivamente, a pesar de ser una abierta violación a las normas constitucionales, a las normas que rigen a la misma Policía Nacional, lo cual es un nuevo desafío que plantea el gobierno dictatorial de Daniel Ortega. Nosotros, nuestra mayor preocupación como organismo de derechos humanos es que esto representa prácticamente como una muerte anunciada, un incremento de los niveles de represión, porque prácticamente la policía, que es una policía de carácter civil, dedicada a garantizar el orden público, a combatir la delincuencia y la seguridad ciudadana, prácticamente se está convirtiendo en un mecanismo de guerra para pelear contra quién, contra la guerra que el presidente tiene en su mente, porque aquí nadie ni quiere guerra ni está en guerra. Lo que queremos definitivamente es que vuelva la democracia a nuestro país, la cual pasa definitivamente por la renuncia inmediata o por la separación inmediata de su cargo, que fue además mal habido a través de fraude del presidente Ortega. Y de previo, lo más urgente y necesario es la liberación de todos los presos políticos que hay en nuestro país. ¿Tiene la policía entonces superpoderes? Porque ya además de este control excesivo del orden público, o mejor dicho, la limitación del derecho de los ciudadanos a expresarse en las calles, había una resolución que había causado gran escándalo a propósito de que la propia policía decía: las manifestaciones son declaradas como actos terroristas, están prohibidas y vamos a detener a todo el que en la calle se levante para decir fuera Ortega. Sí, es que definitivamente ante la magnitud de la protesta, la autenticidad del reclamo que Daniel Ortega jamás se imaginó, ha venido poco a poco endureciendo los métodos de represión. Y ha sido precisamente la policía llamada nacional todavía el órgano principal y el que da la cara para la
impulsar, ¿verdad?, esta represión. Además que está acompañada y reforzada por fuerzas paramilitares, que son grupos heterogéneos de personas, muchas de las cuales están al margen de la ley, muchos de los cuales antiguos combatientes del antiguo ejército popular sandinista y del Ministerio del Interior, de la Seguridad del Estado, que tienen entrenamiento militar. Y son estos los que han sembrado el terror en nuestro país, diezmando prácticamente sobre todo a la población joven, a la población estudiantil y a los campesinos y pobladores de nuestros barrios y comunidades. Estamos hablando de 3 mensajes de distintos grupos, pero que van orientados hacia un mismo fin: atemorizar, por una parte, el gobierno, afianzándose en el poder, por otra parte la policía diciendo vamos a detener a todo el que salga a la calle a manifestarse, y además la presencia de estos grupos paramilitares que ha dicho no solo su organización, sino distintas, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho una revisión y tiene una misión especial para el caso nicaragüense. ¿Cala ese mensaje de temor en la población? ¿Hace que la gente retroceda en ese intento por seguir diciendo, llevando ese mensaje para que la ciudadanía se una en contra de lo que llaman dictadura? Definitivamente algún efecto tienen, pero sobre todo el efecto de ser precavido, el efecto precisamente de tomar un retroceso un poco táctico para definitivamente poder defender la vida, porque si uno marcha en este momento a las calles, prácticamente lo que van a levantar son cadáveres que ni siquiera van a tener el derecho a que se les entierre. Prácticamente cualquier espacio público y privado está prohibido aquí en Nicaragua usarlo para protestar, para reclamar e incluso siquiera para demandar el ejercicio pleno de un derecho. Entonces, todos los sectores que están protestando se las están ingeniando para de una u otra forma ir manifestando e irle recordando día a día a la pareja presidencial, al llamado presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, que no pueden dormir tranquilos, que se olviden que definitivamente la gente se fue a su casa a descansar y que no van a seguir luchando. La lucha aquí en Nicaragua continúa hasta que definitivamente se abran los espacios para que la posibilidad de una salida cívica, de una salida democrática, porque aquí nadie quiere guerra, el único que quiere guerra se llama Daniel Ortega, encontremos la solución. Usted ha hablado de que se cierran los espacios, de que esta persecución, de que la represión hace que se retroceda en cierta forma en esa protesta ciudadana. Sin embargo, hemos visto, lo vimos durante el fin de semana, una intención creativa de seguirse manifestando. Carteles en autobuses del transporte público. Incluso hubo una, la del pico rojo, se pintaban las personas, primero lo hicieron las mujeres e incluso se sumaron los hombres, pintando sus labios de color rojo como forma de protesta y también llevando estos carteles en distintos espacios públicos, incluidos centros comerciales, en los que ponen la fotografía de las personas detenidas para exigir que sean liberadas. Sí, nuestro propósito fundamental es que no se olvide tanta muerte y tanta represión, que la cara de nuestros presos políticos esté presente en la conciencia y en la mente de cada nicaragüense digno. Y la creatividad que ha demostrado la población nicaragüense es inmensa, y contra esa creatividad es la que absurdamente ha tenido que pelear Daniel Ortega. Incluso ha tenido que encarcelar gente y acusarlos por terrorismo por el hecho simple y sencillo de inflar quimbombas y tirarlas al aire. Ha llegado el colmo de la represión que han dado en la vulcanizadora, buscando cómo secuestrar, robarse prácticamente todas las llantas usadas para evitar que la gente la use para hacer barricadas, para hacer, ¿verdad?, una protesta. O está buscando, es el colmo, está buscando cómo quitar todo aquello que signifique de alguna manera una señal de que la lucha continúa y que vamos a lograr el objetivo de ver libre
a Nicaragua. En una semana, señora Vilma, en una semana se van a cumplir 7 meses de las protestas, de este estallido social, el peor en la historia reciente de Nicaragua, y siguen allí bajo la sombra, y hablo del régimen de Daniel Ortega, de estas personas que han perdido la vida en las calles. ¿Ha habido algún proceso judicial a propósito de estas entre 300 y 500 muertes que registran distintas organizaciones, que registra la OEA a través de la misión especial o el mecanismo especial que se estableció para Nicaragua? ¿Hay alguien que en este momento esté siendo juzgado por la pérdida de vidas humanas? No, de ninguna manera. Las únicas 400 y tantas personas que están condenadas e injustamente procesadas en los tribunales de justicia, que son prácticamente sometidos al criterio de Daniel Ortega, son las personas que están luchando y defendiendo sus derechos, acusados de la noche a la mañana por terroristas, profesionales, médicos, estudiantes, empresarios, todo aquel que protesta. Ahora en Nicaragua se le pone el título de terrorismo y se le condena. Y por otro lado, contestando su pregunta, los verdaderos criminales, los que han dado matando incluso niños. Vea, 28, 29 niños han sido atacados. Una gran cantidad de niños han sido muertos. Niños que no tenían ni siquiera 1 año de edad fueron quemados vivos en sus casas. Contra eso no hay ningún proceso. No, aquí existe una total impunidad para eso. Y últimamente lo que ha lanzado en la semana pasada fue una proclama que dice que va a impulsar una política de reconciliación. De ninguna manera no se puede nadie reconciliar sobre los cadáveres, sobre la sangre corriendo y recordándonos cada día la barbarie y el crimen cometido por este gobierno. Definitivamente, y junto a ese anuncio de reconciliación, se pone a buscar cómo darle preparación militar, preparando para una guerra a la policía para que incremente los niveles de la represión. Es una persona completamente contradictoria que vive en su mundo, vive en su burbuja, alejado completamente de la realidad. Usted hablaba del tema de la reconciliación y hablaba de la represión. Y es que a través de una ley quiere el régimen de Daniel Ortega que haya reconciliación en el país, reconciliación bajo su criterio, bajo su normativa y estableciendo cuáles son los parámetros, es decir, prácticamente obligando a las personas, deben reconciliarse y se reconcilian como yo lo diga. No, fíjese que es una cosa completamente absurda. Una reconciliación, la paz en su país, en un país no se consigue por decreto. Definitivamente tiene que haber todo un proceso donde fundamentalmente los represores tienen que hacer una revisión de su conciencia y aceptar cuáles son sus crímenes y someterse, ¿verdad?, a la justicia. Definitivamente es lo que está impulsando con esa estrategia o con esa política que anunciaron y ya publicaron de reconciliación y que la quieren transformar en una ley de la República. Lo que quiere es impulsar un indoctrinamiento generalizado a través de su sistema de espionaje, a través de los llamados consejos del poder ciudadano, consejos de familia, que son los operadores políticos de los barrios y de las comunidades con las cuales ejercen un control social sobre la población. Y definitivamente eso no lo van a lograr. Definitivamente la gente ha despertado y la gente se está dando cuenta que ya no se le puede engañar. No va a ser fácil para Daniel Ortega a estas alturas comprar la mente y la conciencia de los nicaragüenses que, valga la redundancia, han tomado conciencia del estado de postración en que cívicamente nos había llevado este hombre. ¿Y cómo se consigue entonces, señora Vilma, la paz y la reconciliación en esta Nicaragua fracturada a propósito de esta crisis sociopolítica?
¿Aló? Sí, le consultaba Sí, que, a su criterio, ¿cómo se conseguiría esa paz y esa reconciliación? Que el régimen quiere hacerlo por decreto, pero que una inmensa mayoría en las calles dice que quiere hacerlo por la vía democrática. No, de ninguna manera no puede haber reconciliación entre un agresor que sigue agrediendo, que sigue reprimiendo, que no da las más mínimas señales de rectificación y de retroceso en su afán de matar, en su afán de seguir agrediendo a la población nicaragüense. Para darle un dato, los primeros días de noviembre nosotros nosotros contamos la cantidad de 567 personas detenidas, personas encarceladas, presos políticos, unos con proceso y otros sin proceso, ilegalmente detenidas. Pues solo en esta última semana prácticamente capturó nuevamente en las calles de Managua, en las calles de otras ciudades y en diferentes comunidades a 32. Y estas personas privadas de libertad. Quiero agradecerle a Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, esa última cifra, 537 personas detenidas por causas políticas en Nicaragua desde el estallido social en abril de este año 2018. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pero son prácticamente 599, casi 600 presos políticos los que hay en Nicaragua en este momento. Muchas gracias. En 7 meses, casi 600 personas. Muchísimas gracias, señora Vilma. Y también es noticia hoy el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que lanzó una convocatoria mundial a manera comercial para subastar el avión presidencial a partir del próximo 1 de diciembre, cuando asume el poder. Desde la Casa de la Transición ratificó su decisión de vender o de rentar esta aeronave con el propósito de utilizar los recursos que se obtengan en favor de los más necesitados. Incluso Andrés Manuel López Obrador estimó que si es necesario, esta aeronave se va a entregar a la misma compañía que lo fabricó. Aprovecho para enviar un mensaje, hacer una convocatoria a quienes quieran comprar el avión presidencial. Es un avión no solo eficaz, moderno, es un avión cómodo, tiene una alcoba, tiene restaurante, tiene espacios amplios. Es un avión importantísimo. El que lo quiera comprar, yo se lo entregaría. Haríamos una ceremonia y viajaría en un avión muy importante. Política de austeridad lo ha llamado el presidente electo de México. Vamos a hacer la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, estar en pantalla, @NTN24 y mi cuenta personal, @Carlos A. Figueroa. Al regreso, vamos a hablar de Estados Unidos. En medio de la denuncia de manipulación de votos, avanza un reconteo en el estado de la Florida. Son 8 millones de sufragios en juego. Está un escaño al Senado y la gobernación. Hay impugnación de parte y parte. Con esto y más regresamos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Seguimos con más de La Tarde. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra los líderes europeos. Esto luego de haber asistido a los actos conmemorativos del centenario del final de la Primera Guerra Mundial en París. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario calificó de ridícula y también de injusta la relación que tiene Washington con este bloque europeo. En la capital de los Estados Unidos, Carolina Valladares tiene el reporte. Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. El presidente de los Estados Unidos regresa de Europa con la polémica a sus espaldas y es que acudió a Francia para presenciar los festejos de los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial. En esa celebración, ante los ojos de todos los líderes mundiales, ya recordemos que Macron pronunció esas palabras a favor del multilateralismo y en contra de los nacionalismos. En clara referencia se cree a Donald Trump. Pues bien, ha sido poner los pies en Washington. Esta mañana el presidente de los Estados Unidos ha vuelto a plasmar su visión del mundo a través de varios tweets. En ella le ha dicho a Europa y a sus líderes que o bien ponen más dinero en la tarta del presupuesto de la OTAN o bien tendrán que aprender a financiarse por sí mismos. Acabo de regresar de Francia, donde logramos mucho en mis reuniones con los líderes mundiales. Nunca es fácil mencionar el hecho de que Estados Unidos debe ser tratado de manera justa, lo que no se ha hecho, tanto en lo militar como en el comercio. Pagamos grandes porciones de protección militar para otros países, cientos de miles de millones de dólares, por el gran privilegio de perder cientos de miles de millones de dólares con estos mismos países en comercio. Les dije que esta situación no puede continuar. Es y siempre ha sido ridículamente injusta para los Estados Unidos. Las palabras del presidente de Francia de este domingo hay que marcarlas en un contexto concreto en Europa y es que hay un auge de los nacionalismos en algunos países a los cuales Macron quiere hacer frente junto a Angela Merkel, ese eje franco-alemán, pero también hay que entender que en Europa Francia enfrenta en 7 meses unas elecciones europeas y además también es una forma de frenar los ataques de Donald Trump en contra del multilateralismo que representa en su mayoría Europa. El patriotismo es justo, lo contrario del nacionalismo. El nacionalismo lo traiciona. La lección de la Gran Guerra no puede ser el rencor de un pueblo contra otro, ni tampoco el olvido del pasado, sino más bien los intentos que hubo después de 1918 para construir la paz con las primeras cooperaciones internacionales. Hay que recordar que Donald Trump, durante los eventos de campaña previos a las elecciones legislativas del pasado martes día 6 de noviembre, en sus rallies de campaña conocidos como Make America Great Again, hace unos días se declaró a sí mismo como un nacionalismo, una palabra que había intentado no utilizar en el pasado, pero que ya abiertamente se considera a sí mismo como nacionalista. Pues bien, hay que ubicar quizás en que este es un mensaje claro, el de los tweets de hoy, a su base de votantes, pero estos mensajes también encienden preocupación a lo que pueda llegar a dar pie a países como China o Rusia, que de alguna forma, según los líderes europeos, están esos países boicoteando el proyecto europeo. El presidente Trump cree por egoísmo, digamos, América primero, que eso va más bien a redundar y beneficiar a Estados Unidos, pero me parece mentira, más bien va a fortalecer los rivales geopolíticos más importantes de Estados Unidos, quiere decir Rusia y la China, y en eso está, creo, muy equivocado. Fin de semana ajetreado para el líder de los Estados Unidos. Este lunes es una fiesta nacional, es el Veterans Day. Por lo tanto, no se cree que ofrezca declaraciones públicas, pero quizás siga, eso sí, como es habitual, pronunciándose a través de Twitter sobre este tema. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Mientras tanto, la primera caravana migrante que salió desde Honduras el 13 de octubre pasado ya llegó a territorio mexicano 6 días después y han ingresado por el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala. Posteriormente ellos avanzaron por Oaxaca y llegaron a Veracruz. Este estado fue el punto de quiebre para los más de 7.000 caminantes. El incumplimiento de la promesa de transporte para llegar a la capital del país los dividió. Los grupos tomaron rumbos distintos. El contingente más grande, que ahora está compuesto por 4.800 personas, llegó a finales de octubre, principios de noviembre, a Ciudad de México. Descansaron por una semana y el viernes pasado emprendieron la ruta de nuevo. Atravesaron el estado de Querétaro y ayer llegaron a Irapuato. Esto es en el estado de Guanajuato. Hoy tienen una nueva jornada de descanso y al retomar el camino van a avanzar hasta Guadalajara. Recorrerán luego los estados de Nayarit y Baja California y su intención es llegar a Tijuana. Hablamos del grupo mayor, pero hay un grupo pequeño de migrantes centroamericanos que ya está en la frontera entre México y los Estados Unidos. Son miembros de la comunidad LGBTI
que iniciaron el recorrido con esa primera caravana migrante. Estas personas se separaron de ellos por el trato discriminatorio que, según denunciaron, recibieron en el recorrido. Celia Mendoza está en McAllen, Texas. Ella es periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América y nos habla de los movimientos que hay allí en la frontera a propósito de que ya comienzan a verse estos ciudadanos llegando a la zona limítrofe. Celia. Mientras la caravana migrante se sigue movilizando por México y existen reportes de que posiblemente unos 85 miembros de esta caravana habrían llegado a Tijuana, el ejército estadounidense sigue adelante con la operación de apoyo a la patrulla fronteriza ordenada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así van miles de sueños y objetivos. Con riesgos y carencias avanzan a Estados Unidos, el lugar donde aseguran encontrarán un mejor futuro pese a las advertencias de Donald Trump. El camino es rudo, el cansancio pasa factura, pero en el recorrido hay otro tipo de dificultades, las mismas que sufrían en Honduras. Ellos hicieron parte de la primera caravana migrante que este martes cumple un mes de recorrido. Huyen de la pobreza, pero también de la violencia de género. Son 85 personas de la comunidad LGBT que iniciaron la caminata, pero al ingresar a México abandonaron el gran grupo. Venimos con la caravana todavía sigue. Lo que pasa es de que nosotros lo que queremos evitar es de que siempre que llegamos al final, la comunidad LGTB pues es la última en ser tomada en cuenta, en todo. Entonces lo que queremos hacer es cambiar esto y decir de que nosotros vamos a ser los primeros, si Dios lo permite, ¿verdad?, en solicitar lo que es el asilo. Además de la falta de atención, alegan que durante los días que caminaron con sus compatriotas fueron víctimas de discriminación. Gracias a Dios, violencia física no se hubo, pero verbal bastante de parte de la caravana, pero eso como ya es costumbre de nuestro país, pues pasamos desapercibidos en esto. Antes de abandonar San Pedro Sula tomaron previsiones y reunieron fondos, esos con los que se costearon el transporte hasta la fronteriza ciudad de Tijuana en Baja California. A la ciudad llegaron este fin de semana y se instalaron en residencias en la zona de playa. Su objetivo, dicen, es convertirse en el primer grupo de migrantes hondureños en solicitar asilo en la garita El Chaparral, proceso que adelantarán durante esta semana. Pese a que se separaron de la caravana principal, siguieron la misma ruta, la que han considerado los organizadores como la más segura para los caminantes. Justo a mi espalda hay un grupo de estos militares localizado en el puente internacional de Dona, en el área de McAllen, Texas. Aquí están trabajando directamente con los miembros de la patrulla fronteriza, proporcionándoles ayuda técnica y asistencia en términos de ingeniería para establecer diferentes medidas de apoyo que permitirían evitar la entrada de personas de manera irregular. Dentro de estas se ha establecido la extensión de cercas de alambre de púa. Asimismo, muchos de estos militares están patrullando la frontera en parejas. Lo que ellos aseguran es que no tienen la capacidad ni las órdenes para aprender a ninguno de los migrantes que lleguen a entrar de manera irregular. Ellos tendrán que notificar a las autoridades correspondientes, en este caso la patrulla fronteriza. Mientras tanto, se espera que un total de 5.200 tropas estén llegando a California, Arizona y Texas. La más significativa de las razones que el presidente Donald Trump ha dado para lanzar este operativo es la presencia de la caravana migrante de centroamericanos que salió hace ya varios meses desde Honduras y que le fue seguida por caravanas adicionales desde El Salvador. Todavía no se sabe cuándo terminarán estas misiones del gobierno de los Estados Unidos que ha llevado a que estos militares hoy estén en el área de Texas, California y Arizona y que por lo menos se espera que puedan estar hasta final de año, hasta nuevas órdenes. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde el Paso Internacional de Dona en McAllen, Texas, para NTN 24. Muchísimas gracias, Celia, por ese reporte desde Texas. Y en medio de un polarizado clima político, avanza en la Florida el reconteo de más de 8 millones de votos tras los ajustados resultados de las elecciones de medio término el martes pasado. Está en juego un escaño en el Senado Federal, así como la gobernación del Estado. En el caso de esta última contienda, menos de medio punto porcentual separa al republicano Ron DeSantis, que está liderando los conteos, del demócrata Andrew Gillum. Nuestra periodista en Florida, Paola Serna, tiene el reporte. Paola, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oficiales de los diversos departamentos electorales de 67 condados de la Florida trabajan contra reloj en este reconteo de votos que definirá quién será el próximo gobernador y senador de dicho estado. También varias máquinas han sido enviadas a los diferentes centros electorales, incluyendo el condado Miami-Dade, para ayudar en este reconteo. Por su parte, el presidente Donald Trump, a través de Twitter, ha expresado su disconformidad sobre lo que ha ocurrido y ha pedido que sean respetados los resultados iniciales. La elección de la Florida debe ser llamada a favor de Rick Scott y Ron DeSantis, en que un gran número de nuevas papeletas apareció de la nada y muchas papeletas faltan o se falsifican. Un conteo de votos honesto ya no es posible. Las papeletas están masivamente infectadas. Debe ir con la noche de las elecciones. Desde el pasado miércoles, representantes del Partido Demócrata y también del Partido Republicano, además de funcionarios de los diversos centros electorales, han permanecido en pie, cuidando y monitoreando cada uno de los votos. Estamos haciendo el recuento mecánico de los votos. Esto debe concluir hacia el jueves al mediodía. A partir de ahí debe comenzar un recuento ya manual de las contiendas que tengan menos del 0,25% de diferencia entre los candidatos. Es un conteo dispendioso. Lo que se está estableciendo en ese momento es cuáles de los votos que han sido depositados pues tienen diferencias y esos votos se separan, y lo que se va a ver en el conteo manual es físicamente cuál era la intención del votante en aquellos votos pues que están en duda. Estoy muy agradecido de la persona encargada aquí, que no estamos en el medio de un problema que está Broward County, West Palm Beach y otros lugares. Pero también hay que trabajar mucho para estar en esa posición y hay que analizar y tenerlo en el equipo y tener las personas adecuadas para poder hacer el trabajo bien hecho. Y eso es algo que nosotros hacemos. Lo hacemos bien hecho para que no tuviéramos el mismo problema como está Broward. El día de hoy en la Corte del Condado Broward se llevó a cabo una audiencia de emergencia donde el juez, entre otras, pidió que les fuera suministrada la información de todas las cámaras de seguridad que monitorean los votos. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Muchísimas gracias, Paola. Y seguimos en Estados Unidos. Hoy tiene lugar la audiencia preliminar contra César Sayoc. Es el hombre acusado de enviar 16 paquetes con explosivos a políticos demócratas, a la cadena de noticias CNN y personalidades críticas de Donald Trump. Según la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York, al hombre de 56 años se le van a imputar 6 delitos, entre ellos uso de arma de destrucción masiva, envío y uso de explosivos. Los jueces determinaron que las acciones de Sayoc fueron un ataque a la nación y a la libertad de prensa, por lo que ordenaron prisión preventiva sin posibilidad de fianza para así reducir las posibilidades de fuga. De ser hallado culpable, este hombre podría enfrentar una condena de hasta 58 años de cárcel. Y antes de cerrar, una noticia corta que también forma parte de la agenda informativa, y es que el mundo de los cómics y los superhéroes está de luto. Ha muerto. Hoy Stan Lee, reconocido co-creador de la Casa de las Ideas Marvel. Lee, de 95 años, falleció en la ciudad de Los Ángeles. Versiones preliminares indican que esta mañana fue llevado de emergencia a un centro médico de la ciudad californiana, donde falleció. Stan Lee fue el creador de personajes icónicos, muy recordados, muy seguidos de las historietas, como Spider-Man, Iron Man, Hulk, los X-Men, Black Panther y los Vengadores. Bienvenido al Baxter, Dr. Richards. Tengo lo de siempre para usted. Me alegro de verle de vuelta. Hacemos una nueva pausa aquí en el programa La Tarde. Al regreso vamos a hablar de la indignación que mostraron hoy los médicos venezolanos, enfermeros, todos los trabajadores del sector salud en hospitales públicos por la negativa del régimen de Nicolás Maduro de aceptar una donación de medicinas de la ONG Médicos Sin Fronteras. Habíamos mostrado aquí en el programa La Tarde la semana pasada ese documento firmado, sellado, membretado por el subdirector del Hospital Universitario de Caracas, en el que decía que de esa organización no se iban a recibir medicinas, aun y cuando hay registros de distintas organizaciones, de personas de las cuales su vida depende de esas medicinas que en Venezuela no consiguen. Sobre esto vamos a hablar a la vuelta. Ya regresamos con La Tarde.
Seguimos con La Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Venezuela sigue bajo la peor crisis económica de su historia. Los pronósticos apuntan a que la hiperinflación, que ya era alarmante, sea peor y pueda cerrar este año en más de 4 millones%. Un índice que deja al descubierto lo que muchos dicen es el fracaso del plan de recuperación económica que ha implementado el régimen de Nicolás Maduro. Este es un informe que nos ha enviado desde Caracas Oliver Fernández. Mientras no se tomen los correctivos, eliminando los controles, incentivando la producción y brindando seguridad jurídica, el panorama seguirá siendo desolador. Una caída de la economía en torno al 20%, que es bastante grave, y una inflación anual que pueda estar por el orden de 4,5 millón% de inflación, ¿no? En la medida que no se tomen los correctivos, ese ciclo de deterioro en términos de inflación o de incremento en la tasa de inflación se va a acentuar. El Fondo Monetario Internacional proyecta una hiperinflación de 10 millones% para el año 2019. Esa cifra resulta conservadora para los economistas venezolanos. Si la tasa de inflación en Venezuela mensual se mantiene en torno a 250%, que es un escenario factible, estamos ya muy cerca de allí, en los próximos 12 meses la inflación puede alcanzar cerca de 53 millones% el año que viene. Para Asdrúbal Oliveros, el tipo de cambio no reacciona y no se corresponde con la realidad de la hiperinflación. Es más barato importar productos que producirlos o comprarlos en Venezuela. Con lo cual tiene más sentido, por ejemplo, para las familias que reciben remesa, que reciben ayuda, que en vez de que cambien las divisas, traigan directamente los productos de afuera y traigan el mercado, porque en esta coyuntura particular conviene mucho más. El economista Alejandro Grisanti asegura que Venezuela se ha ido convirtiendo en un país de mantenidos. El 60% de la población puede estar de alguna u otra manera recibiendo como principal fuente de ingreso, como principal fuente para poder malvivir en Venezuela la parte del gobierno, toda la parte de las diferentes misiones y de las cajas CLAP. Algunos ciudadanos corroboraron esa tesis. Te lo voy a decir honradamente, estoy comiendo prácticamente la caja del CLAP, porque es lo único que puedo, pues yo no, cuando salgo a la calle y veo esos precios, mi bolsillo, lo que tengo en el bolsillo no me alcanza. Y si mi hijo no me depositan, yo lo que hago es malvivir, pues. Y yo pienso que la mayoría, el 80 o el 90% de los venezolanos están todos igual. En lo político, el diputado Miguel Pizarro señala que los venezolanos no pueden ser el péndulo de dos extremos, ni sentarse a esperar el cambio, ni tampoco decir que todo se intentó. Y yo creo que ambos extremos están equivocados por una razón. El país está en el centro. El país entiende que hay que hacer presión externa, pero el país entiende que hay que organizarse y hay que reclamar, y por eso el 2018 ha sido un año de mayor movilización popular que el 2017. En Venezuela no se detiene la hiperinflación y tampoco la diáspora de ciudadanos que se ven obligados a salir a otros países en busca de un mejor futuro y para ayudar a quienes dejan. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de La Tarde de NTN 24. Gracias, Oliver, por el reporte desde Caracas. Y en medio de esta situación, 700 empresas cerradas en Venezuela en este año 2018, según la Confederación de Industriales. 45% de aquellas compañías que aún se mantienen abiertas, que son cerca de 2.500, trabajan al 20% de su capacidad. La situación es atribuida a las malas políticas económicas del gobierno de Nicolás Maduro, como la reciente reconversión monetaria, el control cambiario que impide el acceso a la materia prima y el aumento de los impuestos. Otro factor que consideran determinante en los gremios es la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, que ha llevado a una disminución de la compra y, por supuesto, para ellos, de la venta de sus productos. Para hablar de estas cifras alarmantes, quiero saludar a Juan Pablo Olalquiaga, el expresidente de Conindustria. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos en NTN 24. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por llamarme y buenas tardes a todos sus televidentes. 700 empresas, se dice rápido, pero estamos hablando de un sector que ya no se debería llamar productivo en Venezuela. Bueno, efectivamente, el 700 es el 22% de lo que quedaba el año pasado, y el que hayan dejado de operar es muy dramático, es una demostración muy clara del proceso destructivo por el cual está pasando la economía venezolana.
la cual verdaderamente no es una crisis, porque una crisis es cuando estás pasando por un proceso difícil de manejar, pero del cual puedes salir. En Venezuela, pues de este proceso por el cual están pasando la economía venezolana, pues va creando una mortandad muy grande en términos de empresas, así que verdaderamente es un proceso destructivo. Si lo contemplamos en comparación con la cantidad de empresas que habían en Venezuela cuando arrancó el difunto presidente Hugo Chávez, pues nos damos cuenta que tenemos más o menos la quinta parte de las empresas industriales que había en ese momento. Tenemos mucho menos de la mitad de los trabajadores directos y en consecuencia de los trabajadores indirectos. Y el país requiere en estos momentos, o requeriría en estos momentos, importar una cantidad importante de cosas que entonces se fabricaban, con lo cual uno se da cuenta de que las circunstancias creadas artificialmente en Venezuela, creadas como consecuencia de unas políticas económicas que han traído como consecuencia esto, pues son propias de una intención muy malvada de cometer errores que van propendiendo que van siendo unos enormes desaciertos y reincidir reiteradamente sobre esos mismos errores. Entonces, cuando uno va reincidiendo sobre los errores que va cometiendo y que se va dando cuenta que lo que tienen como consecuencia es la destrucción de empresas y se reincide en eso, pues no se puede pensar que hay algo distinto de una intención malvada de que la empresa privada como institución vaya terminándose progresivamente. Señor Olalquiaga, ¿cuáles son los sectores en los que el mayor número de empresas ha cerrado sus puertas? Dicen en Venezuela han bajado la Santa María. ¿En qué rubros estamos hablando para la disponibilidad de productos y servicios para los ciudadanos? Bueno, como los sectores que han sido más afectados, está todo el sector automotriz y el sector de autopartes. Venezuela tenía una capacidad instalada como para poder ensamblar 250.000 vehículos al año. Verdaderamente el tope que se llegó a tener históricamente fue 170.000, pero el valor agregado nacional que tenían estos vehículos era muy alto. Fíjate que Venezuela producía chasis, Venezuela solía producir todo lo que es el eje trasero, el eje planetario del tren de transmisión de los carros. Venezuela producía amortiguadores, producía filtros, producía todo el arnés eléctrico de distribución eléctrica interna del carro. Producía todo lo que es la parte de asientos, incluyendo los asientos que son motorizados, toda la parte interna de las puertas, los vidrios, la pintura, las gomas, los lubricantes que van dentro de los carros, las luces que tenían los carros. O sea que el valor agregado que había en términos de autopartes generaba toda una industria que empleaba cerca de unas 30.000 personas en forma directa. Hoy en día de eso, pues en términos de ensamblaje, no va quedando sino Toyota, que ensambla aproximadamente unos 50 carros mensuales, y de resto no se va ensamblando nada más, y todo el sector de autopartes se murió. Ese es un sector importante que prácticamente dejó de existir. Luego tú tienes todo el sector de pulpa y papel, y de lo que ahí se deriva para artes gráficas, todo lo que era impresión de revistas, de folletos, folletería, para impulsar la venta, que dejó de existir. Ese es un sector que está trabajando en este momento a cerca del 8%, ¿no? Luego tenés todo el sector metalmecánico y de producción de envases que se desprendía del sector siderúrgico. Bueno, la siderurgia está trabajando un 4% y no alcanza a suplir el acero suficiente como para que el sector metalmecánico funcione. Pero además el sector metalmecánico se fue quedando sin mercado, porque el mercado natural del sector metalmecánico es construcción civil a través de hacer estructuras de acero, o el sector de envases. Y la contracción de la economía venezolana es de tal magnitud, pues que aún cuando hubiese el acero, pues no habría el mercado. Ese sector siderúrgico, metalmecánico, envases, es uno que también está muy deprimido. El sector
transformación de plástico también, todo lo que es transformación de polietileno, polipropileno, PVC y poliestireno está muy deprimido, y principalmente porque la petroquímica que producía las resinas plásticas, pues dejó de producir las resinas plásticas. Así que hay enormes sectores que han tenido una contracción, pero violentísima, y han prácticamente dejado de existir. Dejan de existir y dejan de ofrecer puestos de trabajo para los ciudadanos, que ya para quienes tienen un empleo es difícil sobrevivir, digamos cómo sería para quienes no tienen un trabajo. Esto en números ustedes lo tienen registrado, el cierre de empresas, ¿cómo incide en la oferta laboral? Bueno, Venezuela solía emplear de forma directa cerca de 600, el sector industrial venezolano empleaba cerca de 650.000 personas, ¿no? Hoy en día el cálculo es que hay menos de unas 250.000 que están siendo empleadas, por lo cual cerca de unas 400.000 personas han perdido los puestos de trabajo en el sector industrial a lo largo, pues, de estos largos 19 años. Si tú estimas que la cantidad de puestos indirectos de trabajo hay por cada puesto directo de trabajo es 3, eso quiere decir que si se han perdido cerca de 400.000 puestos de trabajo directos, se han perdido cerca de 1.200.000 puestos de trabajo indirectos, para un total de 1.600.000 puestos de trabajo. Hay que más tomar en consideración que los puestos de trabajo del sector industrial son unos puestos de mayores niveles de especialización, por lo tanto son mejor remunerados que los que se van pagando en otros sectores, por lo cual la pérdida que hay en términos de progreso social derivado de personas que puedan, a través de tener mayores niveles de capacitación y de especialización, a progresar más socialmente, también se ha borrado de una forma importante. Por lo cual el drama en términos de abastecimiento y en términos sociales para Venezuela, derivados de este proceso destructivo por el cual pasamos, es pues muy fuerte, ¿no? Y que habían terminado también en una migración, lo que se llamó en un momento la fuga de cerebros de estas personas profesionales que iban a prestar servicios en otros países a propósito de la situación que vivían en Venezuela. Yo quería juntar dos cosas que me llamaron la atención de sus respuestas, y es una que tiene que ver con la pérdida de empleos directos e indirectos y la referencia que hacía al sector automotriz. Me viene a la mente el recuerdo de Cumaná, es la capital del estado Sucre, un estado en el oriente de Venezuela. Usted hablaba de Toyota y precisamente Cumaná prácticamente vivía alrededor de Toyota, pues daba empleo a las personas, colaboraba con programas sociales en la ciudad, y esto viene incidiendo. Pasa con otras empresas que son prácticamente el sostén de alguna ciudad, de alguna localidad, de alguna región, y que ahora está aún más deprimida a propósito del cierre de algunas empresas. Bueno, sí pasa. Pero fíjate que Cumaná, y es bueno que saques el ejemplo de Cumaná. Cumaná sin duda que tenía una influencia por parte de Toyota y las empresas que se habían puesto para poder ser proveedoras de Toyota, que generaba un alto nivel de actividad económica. Pero Cumaná, aparte de Toyota, tenía un ensamblaje de contenedores marítimos que era importante desde el punto de vista industrial, pero tenía dos áreas distintas del área industrial que también eran importantes. La primera es el área pesquera y todo lo que se derivaba no solamente del mantenimiento de la flota pesquera que operaba a partir de Cumaná, sino de todo el proceso de enlatado de atún, de sardinas, que se pescaban y se procesaban en empresas de Cumaná. Entonces llegaron al punto en el cual habían verticalizado, se producían los envases, se producían las etiquetas, se producía el enlatado y de ahí se distribuía al resto de Venezuela. Bueno, todo eso murió, todo eso desapareció. La industria pesquera que hacía vida en Cumaná, ya no existe. Y la otra es la industria del turismo. Cumaná está encerrada en una ensenada muy bella, que producto del vandalismo espantó al turismo. Entonces las tres fuentes que tenía Cumaná como para poder vivir, que era la industrial, la pesquera y la turística, han básicamente desaparecido, y Cumaná está sumida ahora en unos niveles de empobrecimiento y de mendicidad muy fuertes, ¿no? Pero la pregunta que tú me hacías sobre otras áreas en las cuales hayan cerrado empresas,
importantes que hayan sostenido la región, bueno, es muy propia de dos regiones. La primera es la región de Guayana, donde estaba toda la industria pesada que producía acero, producía aluminio y produce electricidad. Y la segunda es la región de Carabobo, Valencia, como uno de los nodos importantes de producción. Tanto Guayana como Carabobo han tenido unos cierres muy importantes de empresas y han dejado cesantes a muchos trabajadores, con lo cual la pobreza en esas dos zonas pues ha crecido de una manera muy importante. Hemos hablado de todas las consecuencias o de algunas de ellas, pero yendo a las causas, ¿qué es lo que mayormente incide para explicarle a nuestra audiencia en la región en esta situación que se ve en Venezuela? Hablar de un control de cambio que a veces es difícil explicarlo a quien no vive en Venezuela. Desde el año 2003 no hay acceso a las divisas, en el caso de las empresas, para tener su materia prima. También una ley del trabajo que fue hecha incluso antes de la muerte de Hugo Chávez, y esta intención del gobierno de prácticamente hacer que el empleado viva en una burbuja en la que cobra en la moneda local, que es el bolívar, pero su gasto corriente, lo que hace día a día, se mide en dólar. Sí. Bueno, fíjate, si nos vamos históricamente a cuáles son las causas que han venido trayendo todo este proceso de destrucción de capacidad de transformación local, yo te podría señalar tres causas como que han venido creciendo en el tiempo, como que fueron, digamos, el quiebre que fue dando al traste con la empresarialidad en Venezuela. La primera fue la pérdida de institucionalidad. Cuando tú vas perdiendo tribunales, cuando tú vas perdiendo un sistema legislativo que te vaya incentivando el que hayan mecanismos o que hayan un entorno que privilegie el que empresas se van montando, el que empresas industriales se vayan montando. Cuando tú vas teniendo leyes que van atentando cada vez más contra las empresas, pues las empresas empiezan a cerrar. Y cuando dejan de haber tribunales independientes a través de los cuales dirimir excesos que el Estado va cometiendo contra las empresas, y las empresas no son capaces de defenderse, pues al final van cerrando porque se encuentran que viven en un entorno en el cual es imposible actuar. Así que la pérdida de institucionalidad es uno de los factores importantísimos. El segundo es la sobrevaluación de la tasa de cambio. En Venezuela, producto de los ingresos petroleros, siempre ha habido una sobrevaluación de la tasa de cambio, pero cuando esa sobrevaluación se utiliza como anclaje de precios para que los productos importados sean más baratos que los productos nacionales y el consumidor pueda comprar productos que son más baratos, producto de este subsidio que el petróleo le puede dar a los productos importados, pues sin duda que eso incide en que las empresas nacionales dejen de existir porque no tienen forma de competir con un producto importado que está siendo estimulado por el gobierno a través de una sobrevaluación de la tasa de cambio, ¿verdad? Que está siendo subsidiado por el gobierno. Así que la sobrevaluación de la tasa de cambio, sin duda que es uno segundo y muy importante. Y el tercero es el ataque permanente a través de fiscalizaciones que van actuando de una manera muy punitiva a las empresas, cuando se va encarcelando a gerentes de empresas porque por razones que no guardan relación con ningún tipo de delito, cuando se van cerrando empresas a juicio meramente discrecional de fiscales que dicen, bueno, mira, este informe tú me lo tenías que pasar en tinta negra, pero la verdad es que como está en tinta azul, yo te voy a cerrar por 5 días todas tus operaciones, y se trata de operaciones importantes de fábricas. Pues en ese entorno el desestímulo es muy fuerte. Así que la suma de no tener institucionalidad, a tener una tasa de cambio sobrevaluada y tener una discrecionalidad por parte de los funcionarios que pueden ir atentando contra las operaciones regulares de las empresas, son tres factores que a lo largo de este periodo revolucionario han atentado contra la existencia de las empresas y las han llevado a cerrar en gran medida. Si nos vamos un poco más a los momentos recientes, la contracción de la economía
la falta de disponibilidad de consumidores hace que muchas empresas vayan perdiendo la razón de ser. Y si tú a eso le agregas el que no hay mecanismos como para que se pueda acceder a materia prima a través de la ausencia de un mecanismo cambiario que no les permite existir, pues eso pues se monta sobre los factores adicionales como para decir, bueno, aquí las posibilidades de tener empresas en Venezuela son muy pocas, y por eso es que han cerrado pues básicamente 4/5 partes de las empresas industriales que existían en el país. Y ojalá esto se pueda recuperar en un futuro más cercano que lejano. Quiero agradecer a Juan Pablo Olalquiaga, es presidente de Conindustria en Venezuela. Gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Muchas gracias por haberme llamado. Buenas tardes a todos tus televidentes. Hablábamos de sectores que se han visto afectados por la crisis y uno de ellos es el sector salud. Médicos y enfermeras del Hospital Clínico Universitario de Caracas y del Materno Infantil, también en la capital venezolana, han calificado de insólita la decisión de no recibir una donación de medicinas que había sido enviada por la organización Médicos Sin Fronteras. Fue una determinación del régimen de Nicolás Maduro. Por ello, miles de pacientes siguen esperando para ser atendidos. Y es que la escasez de los insumos alcanza en el país el 85%. El informe lo tiene desde Caracas, Luis Laya. Bueno, que no hay medicamentos, no hay cama, no se puede hospitalice porque me siento mal. Sin atención, así aseguran estar los pacientes del Hospital Universitario de Caracas. Acuden a la emergencia y les dicen que no hay insumos. Y el tratamiento que tengo lo conseguí fuera del país, porque aquí en mi país no hay tratamientos. Yo sufro de lupus eritematoso y así como yo hay miles de personas más sin tratamiento. Deben recorrer farmacias y gastar mucho dinero para conseguir los insumos que les solicitan los médicos para poder admitirlos en el hospital. Donde puedas comprar yelco, inyectadoras, algodón, alcohol y, ojo, lo que te vayan a poner. Porque si no, te mueres ahí, igual que te mueres en cualquier otro sitio. Sin embargo, el pasado 5 de noviembre, el doctor Pablo Castillo, subdirector del hospital, rechazó por escrito una donación de insumos y medicamentos que fue ofrecida por la organización Médicos Sin Fronteras. Los trabajadores del centro de salud señalan que estos insumos eran para el servicio de cirugía y hubiesen ayudado a salvar muchas vidas. El doctor Castillo se da el tupé de negarse a recibir una donación que no es para nosotros los trabajadores, es para el paciente, que es el leitmotiv de toda institución de salud, porque resulta que el paciente es el afectado aquí. Señalan que las condiciones del hospital para trabajar son precarias. Nosotros actualmente no tenemos baños adecuados para poder ir y hacer nuestras necesidades fisiológicas. Muchos de los enfermeros no tienen dónde hacer sus horas de descanso, no tienen los materiales y los insumos que se requieren para poder atender a los pacientes. A pesar de esto, nuevamente este lunes el hospital emitió un comunicado en el que explican, entre otras cosas, que no se pueden adquirir los insumos debido a presuntos bloqueos internacionales, que no pueden recibir donaciones de ONGs porque no cuentan con los permisos sanitarios del ministerio y porque estas donaciones buscan doblegar la dignidad de Venezuela. La realidad, en fin, es que los pacientes son enviados de un centro de salud a otro. Les dicen que no los pueden atender, bien sea porque no hay insumos o porque no hay doctores. Sí, el de Llanito. Ah, no, también el argonal fue. Sí. También, pero no estaba el médico que yo necesitaba, pero yo necesito el cardiólogo. Y aquí lo hay. Tanto los pacientes como los trabajadores indicaron que en los próximos días acudirán a organismos nacionales e internacionales, tales como la Cruz Roja e incluso la Organización de Naciones Unidas, para que se garantice en Venezuela el derecho a la salud. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Mañana martes van a ser trasladados cerca de 300 venezolanos que desde hace 4 meses permanecen en campamentos improvisados cerca a la terminal de transporte de Bogotá, la capital de Colombia. Residentes del sector se oponen a que el albergue nuevo que va a acoger a estos ciudadanos se ubique en su zona residencial. Se espera que mañana martes inicie el traslado de cerca de 300 venezolanos que desde hace 4 meses permanecen en estos cambuches improvisados cerca del terminal de Salitre en Bogotá. Muchos ven en esto una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida y con la ayuda de la alcaldía conseguir un empleo. Otros, en cambio, aseguran que el traslado no los ayudará a poder recibir ayudas de los bogotanos.
Qué buenísimo, ¿viste? Porque por lo menos aquí no salen oportunidades como pueden salir por allá, ¿me entiendes? Sí, porque aquí nosotros no tenemos agua, sin embargo tomamos agua de una alcantarilla que está de aquel lado y aquí mucha gente se enfermó. Aquí mejor recibimos las ayudas que irnos para la parte de otro sitio donde no nos van a llegar y va a ser más difícil. En las últimas horas, vecinos del barrio donde se ubica el nuevo campamento protestaron porque aseguran las condiciones de seguridad se van a ver afectadas en su entorno. La alcaldía, por su parte, hizo un llamado a la solidaridad. A vez hacemos un llamado a la solidaridad y a que no se presente ningún tipo de manifestación de xenofobia. Se estima que en Bogotá residen actualmente más de 238.000 ciudadanos venezolanos. Hay ciudadanos venezolanos que ya están viviendo en territorio colombiano y otros que buscan, a través de los puentes internacionales, llegar hasta este país. Cuando esa posibilidad se les bloquea, usan las llamadas trochas o pasos clandestinos que se han convertido en esa alternativa para aquellos que buscan salir del país. 20 personas han muerto intentando cruzar el río Táchira, allí en la zona fronteriza colombo-venezolana, en estos meses que además han estado marcados por las lluvias. Una cuerda amarrada de un extremo al otro, como esa que ven allí, es el medio de transporte para quienes con el agua a la mitad del cuerpo intentan pasar. El cruce es supervisado, ponemos comillas en supervisado, por grupos guerrilleros a quienes deben pagar entre 10.000 y 20.000 pesos, que es la moneda local colombiana, para que les permitan continuar su camino. El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Franklin Duarte, ha condenado estos hechos, ha solicitado a los países de la región flexibilizar sus políticas migratorias para permitir el ingreso de esta llamada diáspora venezolana. Y precisamente vamos a saludar a Franklin Duarte, diputado a la Asamblea Nacional Venezolana, quien realiza esta denuncia, quien sigue de cerca la información y quien además es residente de esa zona fronteriza. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros, diputado. Sí, buenas tardes. Gracias por la oportunidad NTN 24. Gracias Colombia por una vez más prestar el apoyo para poder expresarlo nosotros y informarle al mundo cuál es la verdadera situación que vivimos en Venezuela, que la crisis cada día sigue aumentando. Sí, diputado, 20 personas muertas intentando prácticamente no, literalmente huir de Venezuela en medio de la crisis. ¿No hay quien vea por estas personas? Bueno, y esos son los que se ha podido comprobar, pero hay un sinnúmero de desaparecidos, porque debemos recordar o debo decirle al mundo, a los que hoy a esta hora están sintonizando, que por el río Táchira, a través de estos puentes internacionales, son hermanos venezolanos con nacionales que son de diferentes estados del país, que intentan cruzar, y por eso es un sinnúmero de desaparecidos, porque hasta la fecha no se sabe cuántos familiares más, cuántas personas más han fallecido aquí en el río Táchira. Y por supuesto, de parte del dictador Nicolás Maduro Moros y de sus funcionarios, ninguno ha dado una respuesta, ninguno se ha pronunciado, nadie ha dicho nada ni ha buscado una solución. Al contrario, a quienes hemos visto actuar al frente han sido los cuerpos de seguridad de Colombia, quienes se han actuado apoyado de una u otra manera a los connacionales que se han visto cruzar por el río Táchira. Son personas que dejan todo y se lanzan definitivamente a la suerte de Dios. ¿Qué impulsa a estas personas? Ustedes están allí regularmente del lado de la gente o al lado de la gente en ese tránsito. ¿Qué les dicen a ustedes como dirigentes políticos cuando se acercan a ellos sobre esa motivación que tienen, ese impulso que tienen a lanzarse incluso a este caudal del río para poder salir del país? Bueno, es tan fuerte la indignación, es tan fuerte la crisis que vivimos en Venezuela que lleva a muchas personas a hacer actos como este, a cruzar el río. Y lo bravo de esto es que cuando uno habla con las personas que están cruzando por la avenida Venezuela, que lleva al puente internacional Simón Bolívar, cuando uno habla con esas personas, no saben ni para dónde van. Ellos dicen que van donde puedan encontrar un plato de comida, donde puedan encontrar un vaso de agua, donde puedan encontrar seguridad, donde puedan encontrar cualquier cosa
cualquier parte del mundo, creo que en estos momentos va a ser mejor que vivir en Venezuela. Es a eso que le están huyendo muchos venezolanos, porque aquí cada día empeora más la crisis social, la crisis económica, cada día empeora más aquí en Venezuela. Y bueno, ahí están los resultados. Todos los días vemos cómo ríos de gente siguen abandonando el país por esta frontera colombo-venezolana. ¿Por qué, diputado, no lo hacen por la vía regular? ¿Usted podría explicarle a nuestra audiencia para la que podría ser normal tener un pasaporte y la posibilidad de viajar para cruzar de un país a otro? ¿Por qué un venezolano no tiene ese documento que le permite pasar por un punto migratorio, salir del punto migratorio venezolano e ingresar, en este caso, al de Colombia, o podríamos decir al de Brasil, o a través de un avión a cualquier otro lugar? Bueno, para los que todavía dudan que en Venezuela hay una dictadura, bueno, aquí muestra que si vivimos en un régimen tirano, totalitario, una dictadura militarista, que cualquier persona no puede obtener un pasaporte para salir del país a cualquier otro país del mundo. Como no puede obtener un pasaporte, primero, aquí la corrupción es de parte del régimen es a diestras y siniestras. Para obtener un pasaporte, primero debe tener influencia. Segundo, debe tener dólares para cancelar un pasaporte. Tercero, si la otra forma es si se le vence el pasaporte, igual debe tener dólares para cancelar el sticker de renovación del pasaporte. Por esa razón, no pueden obtener un pasaporte y no pueden cruzar los puentes fronterizos por la vía regular. Y por otra parte, quienes no poseen pasaporte, aprovecho de una vez que llegara al presidente, por supuesto, respetado y agradecido desde la Asamblea Nacional, desde el pueblo de Venezuela, por Iván Duque. Nosotros hicimos una solicitud desde la Asamblea Nacional que llevamos al cuerpo, a la plenaria, donde le solicitábamos que revisara y flexibilizara para la emisión de lo que en su momento necesitaban, que eran la TMF, la tarjeta de movilidad fronteriza, que eso le permitía a los connacionales que no poseían pasaporte, no poseen pasaporte, podían cruzar la frontera para uso exclusivo. Por ejemplo, pueden cruzar la frontera con ese carnet para comprar medicamentos, para comprar alimentos, para comprar cualquier otra cosa para ir y venir. Por supuesto que no servía para circular en Colombia, pero por lo menos sí resolvía a un 60% de los venezolanos que cruzan la frontera, que cruzan con el fin de comprar los alimentos y medicamentos que no tenemos aquí en Venezuela. Sin embargo, pues esta tarjeta de movilidad fronteriza se dejó de emitir por ciertas irregularidades, lo dijo incluso el gobierno de Colombia, a propósito de la falsificación del documento y del uso que era indebido. Y se da en medio de una situación en que la frontera está también desatendida del lado venezolano y se denuncia, lo han hecho colegas suyos diputados de la Asamblea Nacional venezolana, porque son grupos irregulares los que operan allí, cobran vacunas, buscan o intentan que las personas que compran del lado colombiano les provean de alimentos y medicinas y ellos tienen que regresarse a la casa sin el dinero y sin la comida o el medicamento. Así es, y lo más grave de la situación no es solamente los grupos irregulares. Es triste y lamentable decirlo como venezolano, como patriota, como amante de Venezuela, que eso también lo viven muchos venezolanos por parte de los mismos funcionarios militares. Los funcionarios que están en resguardo de nuestra frontera también actúan igual que los grupos irregulares que operan la frontera. Si un venezolano va a cruzar la frontera con algunos pesos para comprar un medicamento o alimentos y se los encuentran, por ser una moneda extranjera, los roban, hablándolo en un término más criollo, los roban los uniformados militares que están allí en los puentes internacionales. Igualmente al regreso, si traen 5 o 6 kilos de harina o de azúcar, también les roban 1 kilo de harina o 1 kilo de azúcar. Lo que alegan es que tampoco tienen los militares para comer allí y por eso actúan como los igual o peor que los grupos irregulares que están operando allí en la zona de frontera. Pero sí hay presencia de los grupos irregulares allí en esta zona del ELN, como han denunciado en la región fronteriza, no solo cerca del estado Táchira y el departamento del norte de Santander, sino también en Arauca, que limita con el estado Apure, también con Amazonas.
Bueno, la presencia del ELN, de los grupos guerrilleros aquí en territorio venezolano, eso es cierto, ha sido público, notorio, comunicacional, desde la llegada de Hugo Chávez, el fallecido, el responsable de toda esta crisis que vivimos en los venezolanos, él empezó a darle entrada, y cuando inició el proceso de paz en Colombia, por supuesto que esa movilización, cuando se habló en un momento que se habían desmovilizado, sí, se desmovilizaron en Colombia, eso es cierto, y nos contenta porque de repente de una u otra manera se haya intentado poner punto final a la guerra, a las más de 60 años de guerra en Colombia, pero esa desmovilización no fue para dejar las armas a esos grupos subversivos, esa desmovilización fue para movilizarse al territorio venezolano, porque ellos han venido operando en territorio venezolano con las vistas complacientes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que son los garantes de garantizar la soberanía nacional, pero eso no lo hacen. Lo único que hacen es resguardar a los grupos irregulares que operan en la frontera. Y deja saldo lamentable como el del fin de semana anterior, en el que 3 guardias nacionales perdieron la vida. Gracias, Franklin Duarte, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, por haber estado con nosotros estos minutos. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, gracias de nuevo Colombia por permitir expresarnos y que el mundo entero viva de cerca que nosotros estamos en una dictadura y que no olviden el pueblo de Venezuela. Así será. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en el programa La Tarde. Ya regresamos con mucho más. Quédense allí. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Asciende a 20.000 la cifra de trabajadores despedidos en la Argentina en lo que va de este año 2018. Según un informe del Centro de Economía Política, el índice es 7 veces mayor el del año 2017, en el que se registraron unos 3.087 casos. El 74% de estas personas se dedicaba al sector empresarial. En medio de la crítica situación económica, el Fondo Monetario Internacional ha asegurado en un reciente informe que la inestabilidad financiera del Estado argentino se va a mantener durante el primer trimestre del próximo año y estiman luego se normalice más adelante en 2019. Vamos a saludar a Alejandro Chafuen, economista, director ejecutivo de Acton Institute Internacional. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24. Buenas tardes, un placer. El Fondo Monetario Internacional optimista dice que conforme avance el 2019 se va a recuperar la situación en la Argentina, pero hay un detalle. Ha dicho en este informe el Fondo Monetario Internacional que el último trimestre de este 2018 va a ser para que Argentina toque fondo. Si ya la situación es crítica, ¿qué más viene para estos 3 meses o estos 2 meses para terminar este 2018? Argentina está esperando que hacia fin de año y comienzo de año que el turismo le dé un empujón. Al mismo tiempo, el campo, siempre que es el sector más productivo, el que le hacen pagar todos los platos rotos, puede tener una buena temporada. Pero igual el pronóstico del fondo es que la recuperación va a ser muy débil, ¿no? Ni se va a llegar al 1%. El fondo se viene equivocando en sus pronósticos, igual que el Banco Mundial. Ninguno de estos economistas quería tocar el tema de fondo, que es el enorme gasto público de Argentina, como cuando antes había crisis el gobierno tomaba empleados para hacer nada. Durante la época de Kirchner aumentó 1 millón de personas el empleo público. Pero si ahora Argentina va a recibir a los grandes líderes del mundo en el G20, si tienen suerte y no hay muchas huelgas y no hay actos de violencia y demuestran que quieren seguir en el camino de la sanidad fiscal y de reformas serias, quizás tienen suerte y el crecimiento volverá un poquito más fuerte a mitad del año que viene, justo antes de las elecciones. Pero el escenario no es muy simple, están caminando en la cuerda floja, tanto económicamente como políticamente. Y precisamente hacia allá quería ir y consultarle, no enfocarnos en el tema político, pero sí en la respuesta política que ha dado el gobierno de Mauricio Macri a esta situación económica. ¿Ha sido suficiente lo que ha hecho el presidente
Incluso se le ha cuestionado por las decisiones que ha tomado, por las acciones también. Y el préstamo o el auxilio del Fondo Monetario Internacional ha sido uno de los puntos en los que más le han criticado al mandatario. Sí, es el más grande en la historia, yo creo, casi en relación al producto de un país, lo que está ayudando el fondo. Argentina se está aportando en forma civilizada en el mundo internacional y por eso nadie quiere que caiga Argentina. ¿Se acuerdan a veces lo que pasó a comienzos del siglo XXI? Que muchos dicen que por no ayudar a Estados Unidos a Argentina o el fondo suficientemente, Argentina cayó en un gobierno populista, pero lamentablemente Argentina ha defraudado a los que confían en ellos. Ahora hay que hacer acciones más que palabras. El último acto que ha hecho el gobierno de Macri es obligar a todas las empresas a dar un incremento, un bono de 5.000 pesos. Eso en Argentina son $150, pero para la economía de Estados Unidos, como el presidente Trump de un día al otro dice, a todos le tienen que dar $500 más este mes como un bono. Eso lo hacen porque con el compromiso del fondo no pueden aumentar más el gasto público y seguir inflando el sector público como hacía Kirchner. Así que no pueden hacer eso y tratan de inventar otras cosas. Pero mire, nadie reemplaza liberar la capacidad productiva de un país. Y eso se hace con baja de impuestos, con baja de regulaciones, con baja de trabas. Argentina es el país con más presión tributaria que tiene, que existe en Latinoamérica y con unos servicios pésimos. Y ahora enfrenta un problema que es que la economía de Estados Unidos quizás ahora entra en un momento de incertidumbre, quizás no va a seguir creciendo tanto como antes. La de Brasil no está creciendo mucho y esos son los dos socios comerciales más importantes para las exportaciones de Argentina. Así que es difícil. Usted habla de estos bonos y precisamente lo leíamos, son 190.000 efectivos. Solo hablamos de cuerpos de seguridad, reportan los diarios en Argentina, militares, policías, gendarmes que van a recibir esta bonificación. Pero mientras tanto, en el medio, aunque fueron creados puestos de trabajo, digamos, desde el punto de vista político de forma populista por los gobiernos anteriores, kirchneristas, estas personas quedan desempleadas y pues están en un mercado en el que hay mucha oferta de personas que quieren trabajar y la demanda de las empresas se reduce. Correcto, pero es muy peligroso, por eso por eso recomendamos no crear estas burbujas emitiendo muchísima moneda como estamos haciendo Argentina, que crean muchísima desconfianza. El mercado laboral en Argentina también es muy rígido, si uno contrata a una persona es muy difícil despedirla. Te corrijo, o sea, las fuerzas de seguridad no son las únicas, son todos los empleadores tienen que pagar ese bono, solamente creo que el personal doméstico no hay que pagarle esos 5.000 pesos. Pero obviamente es gravísimo el problema para los pobres y para los desempleados. Nada que afecte más a la dignidad de la persona humana que no poder encontrar trabajo. Pero encontrar trabajo se consigue liberando la economía, cobrando pocos impuestos y no poniéndole mucha presión a la empresa. Acá donde vivo yo, en Estados Unidos, tenemos menos de 4% de desempleo. Y eso no es porque el señor Trump es más bondadoso, sino porque acá la economía se maneja de una forma mucho más sana que en Argentina. ¿Qué pueden hacer las empresas con este panorama del que usted nos habla, que decía o dice el informe del Fondo Monetario Internacional, podría ser optimista, pero que usted nos recalca que ha sido equivocado en muchas ocasiones? Correcto. Yo creo que tiene que ser el sector empresarial argentino es saber que si no apoya en el largo plazo reformas donde va a tener que competir con el resto del mundo, no vivir del privilegio, no vivir del proteccionismo, si no se encaminan hacia esa ambición, Argentina va a volver hacia el camino a Venezuela, que no cayó por milagro. Tiene suerte, no quiero hablar de política, pero el presidente Macri enfrenta una oposición dividida y eso le puede llegar quizás a ayudar a ganar las elecciones. Pero lo que tiene que hacer el empresario es mirar con generosidad y con sacrificio la situación, poner el hombro, pero pedirle al Estado que le rebaje las cargas tanto impositivas como regulatorias, que son inmensas en Argentina. ¿Cómo ve usted para el 2019, no en el macro, sino en la microeconomía, en la que afecta al ciudadano, esa persona que en este momento, a través de la señal de NTN 24, puede vernos en Buenos Aires, en alguna otra provincia,
del país, pensando en que me irá mejor en el 2019? Mirá, todos esperemos. Hay mucha buena predisposición para Argentina. Nuevamente, si la reunión del G20 sale en forma optimista, si el gobierno argentino, los economistas elaboran un plan racional y pueden convencer a los operadores internacionales que son serios, quizás el empuje que va a tener Argentina, que ahora es cuesta la mitad ir a Argentina ahora que a comienzo de años. Así que ustedes que están viendo la televisión, vayan a hacer vacaciones en Argentina y esto quizás va a ser darle un empujón positivo a la economía y darle mejores perspectivas a todos los trabajadores que tanto están sufriendo en el país. En ese caso, quiero consultarle, siguiendo con esto del bolsillo ciudadano, ¿es mejor para un extranjero ir a la Argentina en este momento económico que para un argentino poder planear una vacación fuera del país? Muchísimo más. Le cuesta el doble salir y ir a los extranjeros le ha bajado suficientemente. El problema es que también bajan los salarios. Los salarios han bajado justamente por este sacudón, porque los precios suben, sobre todo los precios de los productos exportables subieron muchísimo. Los salarios han bajado casi como 17%, 20% en términos reales. El argentino va a ganar menos por un año, ¿viste? Pero se espera que no sea tanto el sacudón, sino que sea entre el 5 y el 10% lo que termine perdiendo por estos despilfarros y errores del gobierno. Nos quedamos con ese último consejo. Entonces, a los extranjeros, vacacionar en la Argentina, con eso pueden ahorrarse un poco de dinero y además contribuir al desarrollo económico a través del turismo en el Estado argentino. Muchísimas gracias, Alejandro Chafuen, economista, director ejecutivo de Acton Institute Internacional. Un placer. Y antes del corte, quiero hablarles de Argentina y de un récord Guinness. 400 personas lograron esta hazaña. Elaboraron 11.000 pizzas en tan solo 12 horas. 11.000 pizzas en 12 horas. Miembros de la Asociación de Propietarios de Pizzerías y de Casas de Empanadas se dieron cita en el Obelisco de Buenos Aires para romper este registro que desde 2017 ostentaba Roma, por supuesto, Italia, Spizza. Este mismo grupo de argentinos había batido el récord de mayor número de empanadas servidas en 8 horas, también 11.000 unidades. Los cocineros necesitaron 3.000 kilogramos de harina, 3.000 kilos de queso mozzarella, 1.200 litros de salsa de tomate, 150 litros de aceite y 88.000 aceitunas. Con ello, hicieron estas 11.000 pizzas. Todos esos elementos, esos insumos, fueron donados por organizaciones y el dinero por la venta de las pizzas va a ser entregado a la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Vamos a hacer la última pausa aquí en la tarde. Regresamos ya con la parte final del programa. Gracias por estar aquí. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Llegamos a la recta final del programa La Tarde, hoy lunes 12 de noviembre de 2018 y compartimos con ustedes buenas noticias. Gracias a su talento, 80 jóvenes músicos colombianos fueron elegidos para presentarse en Estados Unidos. Luego de su actuación en Pensilvania, los integrantes de la Red de Escuelas de Música de Medellín pasaron por la ciudad de Nueva York. Algunos vieron la inmensidad de la Gran Manzana por primera vez. Alejandro Rincón, periodista de NTN24, los acompañó en su paso por Times Square y nos tiene el reporte. Alejandro, buenas tardes. Hola a todos, nos conectamos con ustedes esta tarde de lunes desde la emblemática plazoleta de Times Square, que hoy recibió a este grupo de 80 talentosos músicos jóvenes de origen hispano, integrantes todos ellos de la Red de Escuelas de Música de la ciudad de Medellín, un programa creado en el año 1996 con el objetivo de permitirle a las nuevas generaciones de colombianos de contar con un espacio alternativo de creatividad ante un contexto que en ese momento estaba sumamente cargado por la violencia. Ahora, en 2018, esto ya es una institución cultural de esta ciudad en territorio colombiano que ofrece sobre todo la oportunidad a los jóvenes de que la música se convierta realmente en una fuerza que transforme sus vidas. Y de hecho, ese es el sentido especial adicional de esta historia. Muchos de estos jóvenes han salido por primera vez a este viaje de territorio colombiano y han visitado incluso la Gran Manzana por primera vez.
Estoy viajando a cumplir un sueño, estoy viajando por méritos que me he ganado, estoy viajando con mi orquesta, estamos viajando a tocar, a conocer, que los logros se alcanzan, que los sueños se cumplen, que el mundo es muy grande, que hay muchísimo por conocer. Por donde quiera que uno vaya ahí para alimentar la vista y la gente, todo lo que pasa por ahí es una cosa de locos. Es como abrumador, es como que se le viene un montón de cosas a uno encima, de emociones, de sensaciones, ay, que es todo esto tan grande. Y aparte porque uno ya tiene una imagen en la cabeza de que está la parte como más famosa de Estados Unidos, y uno mira en internet, las películas y todo, entonces es como recordar todo eso que vi alguna vez en una pantalla de un celular, un computador, y tenerlo ya, poderlo vivir acá en persona. Perseguir sus sueños en la música es lo que sigue abriéndole puertas a estos jóvenes de origen hispano que ya han tenido 2 presentaciones en los Estados Unidos, la última de ellas en la ciudad de Pensilvania con motivo del Día de los Veteranos, que sigue celebrándose de hecho en el transcurso de este lunes en distintos puntos de la Unión Americana. Después de este paso por Nueva York les queda solo un concierto en el que seguirán demostrando su talento, para el que, ojo, se prepararon 4 o 5 meses. De hecho, la música que estos jóvenes intérpretes colombianos han traído de la Unión Americana es de su propia creación. Ritmos que van desde el tango hasta el folclor colombiano, y otra muestra musical de lo más representativo del folclor latino y colombiano es lo que han traído en esta oportunidad en un show que deja no solo en alto el nombre de Colombia, sino también de la cultura y del talento latinoamericano. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en La Tarde. Así llegamos al final del programa La Tarde. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, @NTN24, @NTN24B para Venezuela, @NTN24Co con información sobre Colombia, y mi cuenta, @Carlos A. Figueroa. Mañana regresa La Tarde con temas de debate, de consulta, para revisar lo que sucede alrededor del mundo. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto.